Hola a todos, bienvenidos al primer podcast del European Drone Operator Summit. Mi nombre es Miguel Ladrón de Cegama y a mi lado mi compañero Vicente Fernández. Yo soy el director de contenidos de EDOS. Vicente es el director comercial. Lo hemos querido hacer sobre todo para daros a conocer un poquito lo que va a ser el European Drone Operator Summit y que nos conozcáis también a nosotros un poquito mejor. En los siguientes podcasts ya será con figuras relevantes del sector, pero en este primer podcast hemos querido enseñaros primero un poco los entresijos de EDOS. Bueno, bienvenido, Vicente. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días a todos. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Nada, cuéntanos si quieres, vamos a hacer una breve introducción. Si te parece, cuéntanos de dónde vienes y cómo hemos llegado hasta aquí. Pues la verdad es un poco difícil saber cómo, cómo hemos llegado hasta aquí, todavía no lo sé, ¿no? Bueno, la verdad es que Miguel y yo nos conocemos hace bastantes años, hemos trabajado juntos mucho tiempo, puntualmente, de forma esporádica, y tenemos juntos y por separado bastante experiencia en congresos, ferias profesionales, pero también en ferias y eventos tecnológicos, ¿no? De innovación. Y eso creo que nos da cierta, entre comillas, cierta tranquilidad o cierta seguridad, o por lo menos cierto conocimiento de cómo, de cuál es el proceso para hacer las cosas. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la verdad es que no lo sé. No recuerdo muy bien, pero solo sé que estamos trabajando nosotros, por lo menos nosotros, tiempo completo en EDOS hace por lo menos año y medio, porque hace desde abril, mayo del año pasado ya estábamos a tiempo completo trabajando en EDOS, ¿no? Con nombre puesto, con contenidos puestos. No sé muy bien cómo empezó esta situación. Quiero recordar, fíjate que parece una broma, que fue un encargo de Feria de Valencia, porque teóricamente era un encargo y ahora ya es una cosa completamente distinta, pero creo que ha sido un acierto, buena relación con Feria de Valencia. Creo que es muy de agradecer que confíen en nosotros y lo cierto es que desde el principio hemos tenido muy claro que tiene que ser un congreso profesional, solo profesional, de innovación tecnológica, centrado en la figura de los operadores de drones, con unas características muy concretas. Ya hay otros eventos, pero este tiene algunos elementos diferenciadores. Creo que desde el minuto cero, y eso es difícil en un encuentro profesional, muy claro los contenidos, el formato, la escenificación y las palabras clave. Y ahí hemos estado de acuerdo con Feria de Valencia y con todos los que se han sumado. Y eso ha sido muy, muy, muy de agradecer y ha generado mucha tranquilidad, por lo menos para Bueno, mí, ¿no? creo que nos estamos adelantando un poquito. Nada, simplemente como introducción, Vicente lleva muchísimos años también en el sector, o todo tipo de eventos y congresos y demás. Yo por mi parte, y con Vicente hace más de 10 años ya que hicimos nuestro primer evento tecnológico. Yo me he dedicado más a la parte luego de estar en conexión con fabricantes y siempre metido en el sector de los drones. Tengo mi propia consultora desde hace más de 7 años, que es un poco la que organiza EDOS, además de estar metido también en otras empresas y en otros startups. Como dice Vicente, empezó casi hace año y medio, casi de casualidad. Empezamos a hablar con Feria de Valencia para hacer algún evento relacionado con los drones y lo primero que yo recuerdo fue decir, no, no vamos a hacer un evento de drones, sino para los operadores de drones. Entrado alrededor de la figura del operador, un poco el que vertebra todo el sector, ¿no? Y el que hace las operaciones, el que compra los drones, el que pide las autorizaciones, el que habla con la autoridad y demás, ¿no? ¿Qué te atrajo a ti del proyecto, Vicente, desde el inicio? ¿Por qué decidiste sumarte a esta locura de los drones? En primer lugar, trabajar con Feria de Valencia. A mí bueno, o sea, tenemos una buena relación con ellos y de la forma que sea, como encargo, me tranquilizaba bastante y me parecía algo muy atractivo. Primero con Feria de Valencia y en Valencia y la ciudad de Valencia. Creo que también es importante. El hecho de trabajar conjuntamente, tú y yo, conjuntamente, me da mucha tranquilidad. Creo, ¿no? Que los dos hemos tenido claro que tenemos que ser nosotros conjuntamente. Ojo, con otra persona no habría sido, y creo que por tu parte una persona que no, pues a lo mejor tampoco. En esos dos primeros escalones. Para mí es una continuidad seguir trabajando en eventos tecnológicos. Innovación tecnológica es importante. Para mí fue importante poner un poco, si quieres, las condiciones de ser un evento solo profesional, solamente profesional, que no fuera exactamente una feria, sino que fuera un congreso. Para mí eso también era importante. Y sobre todo que tenemos mucho tiempo por delante. El hecho de tener mucho tiempo por delante, como hemos tenido, a mí me ha dado muchísima tranquilidad. No sé por qué al principio, asumiendo que es muy complicado organizar eventos y que genera presión, las características, personas, nombres, entorno, la ciudad y sobre todo el tema de drones, que estuvieras tú, porque yo creo que estés tú como experto en drones, a mí me ha tranquilizado mucho, pero todas esas 4 o 5 cosas que he dicho, a mí me quitaron cierta presión o cierta prisa que llegará, supongo, pero que eliminó mucha presión. Me ha dado mucha tranquilidad.
Tenemos que decir que el European Drone Operator Summit en principio lo íbamos a hacer para diciembre de 2025. Sí. Pues empezamos a hablar con Feria de Valencia, yo creo que febrero, marzo, y luego ya llegó un momento donde decidimos que no lo íbamos a hacer para diciembre de 2025, sino que porque no nos daba tiempo material a organizarlo como nosotros queríamos, y lo decidimos hacer para diciembre de 2026. Y es uno de los mayores aciertos que hemos tenido, el Eh, poder hacer un evento con el tiempo suficiente como para poder contactar con todo el mundo, hablar con todo el mundo, recabar las opiniones. ¿Cuál fue el momento que tú dirías definitorio para Eidos? Porque yo mi momento lo tengo bastante claro. Quiero saber cuál fue el momento que tuviste. Este proyecto tiene visos de llevarse a cabo, ¿no? De hacerse realidad. eh, Primero, realmente creo que hemos tenido algunos momentos, creo que inspiradores, que podrían haber sido equivocados, pero ha habido como algunos momentos inspiradores. Yo creo que primero, lo que te he comentado, eliminar esa presión, ¿no? Tener claro que no iba a ser en 2025, compañeros de viaje, ¿no? Pues como te he dicho, pero sobre todo las primeras conversaciones, ¿no? Esas primeras conversaciones un poco prospectando, ¿no? Y hablando con empresas, con instituciones, con asociaciones, sorprendió gratamente, y lo digo de verdad con cierta experiencia ya en eventos, como he dicho, difícil que es poner en marcha un evento, lo que tienes que convencer, sobre todo una primera edición, que tienes que convencer mucho, pedir mucho detrás de mucha gente. Y en este caso me tranquilizó también las primeras conversaciones en las que contactamos con personas, instituciones potentes y la increíble receptividad que ha habido por parte de todos ellos y de todas ellas. Que todo el mundo dijera, sí, me gusta dónde se va a celebrar, me parece interesante el concepto que estáis planteando de congreso que sea profesional, centrado en operadores de drones, no haya necesariamente demostraciones de vuelo, quiénes son los que van a participar. O sea, esas primeras respuestas, y podemos dar nombres que irán saliendo después, ¿no? De asociaciones públicas, privadas, que dijeron sí que queremos estar, hemos incluso presupuesto y queremos ser partícipe de todo esto. Creo que fue el momento, no sé si fue quizá abril, mayo. Abril-mayo es cuando dije, "Oh, pinta bien y está gustando". Si en abril y mayo habíamos hablado con, no lo sé, 30, 40, 50 personas, y que prácticamente muchas dijeron, sí, esto pinta bien y queremos estar. Es decir, Para quiero mí estar ahí y creo que... no, yo iba a decir que para mí el momento en el que dije tenemos algo potente entre las manos, además me acuerdo, yo estaba con una empresa haciendo un programa de aceleración en Galicia, Ujú. una época de mi vida donde me ha tocado ir muchísimo a Galicia en tren, y recuerdo en esas largas jornadas desde Valencia hasta Galicia, 8 horas en el tren, ponerme a hacer el decálogo de principio de EDOS, ese decálogo fundacional de lo que queríamos que fuera EDOS, que fuera que fomentase la seguridad, fomentase la formación, fomentase el elevar el sector aeronáutico en todas sus vertientes, no solamente hablar de regulación, sino también hablar de desarrollo de negocio y de cómo se tenía que desarrollar. Y me acuerdo de pasarle ese primer decálogo a algunas personas relevantes del sector, y, y- y- y el feedback que recibí de ellos fue bastante positivo. Además, yo creo que también hay que decirlo, una de esas personas, Israel Quintanilla, de la Universidad Politécnica de Valencia, que estuvo prácticamente desde el principio, ya digo, desde la formación de EDOS, ayudando, y que ha sido, pues eso, ¿no? Una constante, y que forma parte también del Consejo Consultivo. Hay que decir que EDOS se rige por unas normas de transparencia, sobre todo para los contenidos que vamos a dar en el auditorio principal, donde todo tiene que estar sujeto a la opinión del Consejo Consultivo, que es el que decide los contenidos que se van a dar allí. Como organizadores podemos proponer, pero no tomamos la decisión. También me tranquiliza porque al final es un poco garantía de que el Congreso va a tener pues esto, ¿no? La aspiración de contentar a todo el sector, y que al final los contenidos que se van a dar allí están cualificados por entes potentes del sector. Ese para mí fue el momento definitorio donde dije, creo que tenemos algo potente, creo que podemos hacer algo. Es verdad que hay bastantes eventos de drones, tanto en España como en Europa, pero muchos de ellos ya están enfocados hacia la figura no tanto hacia la figura del operador, o más fabricantes y otras verticales, hasta el punto de que los operadores de drones habían dejado de ir a eventos de drones. Estaban yendo mucho Sí. más a eventos sectoriales. Y eso es un poco la opinión
de mucha gente con la que hemos hablado, que se estaban yendo directamente a aquellos eventos donde están sus clientes porque es allí donde quieren estar y demás. Y no había un evento que agrupase todos los intereses que puede tener este sector y sobre todo que se centrase en desbloquear todas esas barreras de entrada y todos los problemas que suelen tener los operadores, que son muchos, ¿no? Hay una cosa que además yo utilizaba antes el concepto de inspiración, ¿no? Creo que hemos dado con unas cuantas palabras o términos que han tenido eco, que han, lo que te he dicho, evidentemente hay muchos eventos potentes, importantes, aeroespaciales, de drones, de todo tipo, pero nosotros el hecho de, sin dejar de ser, y además con el foco, innovación tecnológica, hemos hablado de urbano, de smart city, de la parte social, ¿no? De la parte, si quieres, un poco más humana o más social del uso de los drones y eso realmente creo que ha abierto pues todo un campo o todo un nicho, ¿no? Que está por que hemos podido ocupar ese espacio, ¿no? Y además ha tenido eco y le da creo que cierto elemento, a ver, diferenciador de todos esos. Realmente hablamos de todo, hablamos de defensa, de economía, de mercado, de innovación tecnológica. Pero hablamos de esa parte, si quieres, urbana, social, smart city, palabras pues han tenido, se han hecho un poco de hueco, ¿no? Esa es mi Sí, percepción. dejado a las empresas y instituciones que patrocinan o que van a venir, traer talento de fuera. Pero nuestra idea siempre fue traer a los mejores operadores europeos y aquellos que están haciendo aquellas operaciones que están en el límite, a que vengan a explicar sus casos de uso, de negocios, barreras de entrada que han tenido con los clientes, cómo las han solventado, qué KPIs les han pedido los clientes y sobre todo ayudar un poco a la industria a transformarse de pruebas de concepto a pruebas de servicio y a servicio, a servicio final, ¿no? Con todos los operadores. Esta ha sido siempre un poco nuestra aspiración, o el tener la independencia del contenido, que esto con el Consejo Consultivo ya lo tenemos, el tener también unas formaciones muy prácticas. Hay que explicar que E2 va a tener, por una parte, auditorio principal, que son unas 800 butacas, donde van a haber conferencias y mesas redondas y es un poco donde va a estar la actividad más potente de todo el Congreso. Pero que luego vamos a tener dos salas, van a ser la de masterclass y la de workshops, la de talleres, que un poco la idea es, tanto en la de masterclass, poder hacer clases mucho más avanzadas en una sala bastante más pequeña, donde la interacción pueda ser mucho más directa. Estamos hablando de que son salas de 50 a 60 personas, que va a estar limitado el aforo en esas salas, donde poder dar clases más avanzadas de un tema bastante nicho, así decirlo. Como pueda ser, por ejemplo, hemos hablado con Enaire, nos vendrán a explicar cómo funciona su USSP para conectarse a USpace y demás. Y vamos a tener también muchos más, ¿no? Y luego la parte de talleres o workshops, que la idea es también en una sala más reducida, poner a empresas e instituciones explicando, haciendo una primera introducción a un servicio, proceso, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero que haya interactividad, que ya no sea un monólogo, sino que haya un cierto diálogo entre la empresa y el visitante, y que al final, cuando ese visitante salga de ese workshop o de esa masterclass, tengan un valor añadido y tengan un nuevo conocimiento que les permita el trabajar con nuevas herramientas. Y luego, una cosa más que nos hemos sacado de la manga es el tema del coaching one-to-one. Esto es algo que nace también de experiencias previas en otros congresos y en otras ferias, donde yo siempre he querido hablar con los speakers, con los ponentes, y resulta que antes de sus conferencias es imposible hablar con ellos porque están en el cuarto para los ponentes y después de la conferencia suelen tener una nube de personas a su alrededor y como máximo te pueden dedicar un par de minutos. Bueno, pues he sacado el coaching one-to-one para que cualquier visitante que así lo desee, pueda reservar una cita de 15 minutos con cualquier ponente, que así lo desee también. Los ponentes elegirán eh, suscribirse a este programa de coaching one-to-one y dirán también en los días que vayan a tener ellos qué slots de tiempo van a dejar disponibles para que la gente se pueda reunir con ellos. Pero pensamos que esto también va a ayudar bastante, porque muchas veces en esos 2 minutos que decía no tienes el tiempo suficiente como para poder plantear algo o con la profundidad que te gustaría. Luego los ponentes van a poder aceptar o rechazar también estas peticiones, eso es a discreción del ponente, pero todo con lo mismo, siempre con la idea de hacer transmisión de conocimiento y que seamos una comunidad, poder compartir el conocimiento. Sí, eso es muy importante y además te quería comentar dos cosas, que alguna te vas a reír o incluso te vas a enfadar y lo entiendo perfectamente. Lo primero que decir que yo estoy, después de tantos meses trabajando y hablando con tantísima gente, relativamente tranquilo y moderadamente preocupado.
decir, que en otras ferias, en otros congresos ha habido mucha más preocupación, pero ahora mismo, y ya desde hace algún tiempo, ¿no? Dado que tenemos una enorme cantidad de contenido de calidad, colaboradores de primera línea, tenemos expositores, patrocinadores, tenemos ayuda institucional de todo tipo, todo eso me da tranquilidad. Es decir, estaría preocupado si no tuviéramos todo eso, ¿no? Como nos ha pasado o me ha pasado en otros eventos, que estamos muy cerca y falta mucho contenido. Pero entonces, como todo eso está, lo gordo, lo difícil, pollos, los contenidos están, pues eso me da esa tranquilidad y entonces estoy lógicamente moderadamente preocupado, pero por responsabilidad, por toda esa gente, porque asumo a partir de ahora que tenemos muchos detalles, muchos imprevistos, muchas sorpresas, pero bueno, también habrá cosas positivas. Entonces, ya tenemos mucho trabajo y tenemos que orquestar muchas cosas. Pero lo gordo ya está. Entonces, además creo que no estar preocupado sería irresponsable o sería ingenuo, pero más que lo que tengo es responsabilidad, porque además tenemos que decir que algunas de las empresas, colaboradores, sponsors con los que contamos, no van a primeras ediciones, dicho por ellos, por norma de empresa, que me parece acertado, y en nuestro caso van a estar incluso pagando, con lo cual es muy de agradecer. Creo que es un indicador del interés que está despertando, y también es una responsabilidad por nuestra parte. Y tengo que decir que la parte un poco negativa, que a esas alturas todavía no sé, y me lo han preguntado, cómo funciona el tema de las entradas. Y debería saberlo, pero no me lo sé, porque hay diferentes salas, diferentes formatos. Hay una entrada general, un congreso general. Tenemos, por supuesto, un foro de tecnologías duales. Esto es muy importante. Tenemos un foro Bueno, de eso tecnologías duales. sí. Y eso hay que decirlo que ha sido un caramelito. Ha sido totalmente una inspiración, pero ese lío que tienes o que has hecho con las entradas, no sé cómo se puede entrar, hermano, o cómo se puede descargar, y la gente me lo está preguntando y todavía no lo sé. Entonces, si puedes Bueno, explicármelo, a mí agradeceré un montón. eso es muy sencillo. Hay que decir que además de ser loco o sea, de estar loco por los drones, también tengo una faceta de desarrollador. Toda la plataforma de E2 ha sido creada desde casa, la hemos creado nosotros, y entonces eso nos ha permitido jugar un poquito. Nosotros básicamente tenemos tres tipos de entradas. Tenemos la entrada a las conferencias generales, que te da acceso al auditorio general, al auditorio de 800 personas, donde van a haber contenidos non-stop durante los 2 días. Y luego tenemos una entrada premium, que lo que te da es acceso a este auditorio general, pero también te da 3 slots para las masterclasses, 3 slots para los workshops o los talleres y creo que no sé si 1 o 2 slots también de coaching one-to-one. Al final, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Como he dicho, el auditorio general son 800 butacas, salas de talleres y de workshops son 60, son salas mucho más pequeñas. La idea es que la gente se pueda inscribir, pero como son plazas limitadas, lo que hemos hecho es sacar dentro de la entrada premium, que bueno, luego también la gente se puede comprar la entrada general y luego también adquirir alguna de los talleres y para las masterclasses. Es como tener puntos que tú puedes canjear por un taller o por una masterclass simplemente suscribiendo. Ya está. Y lo mismo con el coaching one-to-one. Los ponentes tienen que encenderlo o aceptarlo dentro de su panel de control y luego los visitantes simplemente, si tienen puntos para el coaching one-to-one, lo único que necesitan es pedirle al saldo. Entonces hemos creado esta especie de monedero de puntos para los talleres y los workshops, pero no es demasiado complejo. Y luego hay que decir que hay una entrada más, que es la entrada que Ujú. incluye, además de los talleres, los workshops, coaching one-to-one, la masterclass y la entrada del auditorio general, también vamos a tener una cena de gala y la haremos el Ujú. día ¿Verdad? 16. La idea es que sea con los patrocinadores, expositores, los ponentes y pues aquellas personas que se quieran unir. Pondremos también una fecha límite para adquirir las entradas de la cena de gala, pero todos aquellos que compren el pack más premium pues tendrán la experiencia premium también con la cena de gala. Bueno, estoy pensando, Miguel, que sabes que hablamos mucho, llevamos más de 20 minutos, entonces creo que está bien que ofrecer o pedir que hablen pregunten los demás, porque además nos están preguntando cosas. Lo que quería dejar claro es que nosotros, fíjate, decía que tenemos expositores, tenemos patrocinadores, tenemos colaboradores, tenemos contenido, que todavía tenemos espacio para que entre todavía unas cuantas empresas. Hay espacio para exponer, hay espacio para hablar. Y lo que nos estamos encontrando, y es importante decirlo, es que a partir de ahora también se puede reservar esas 3, 4 modelos de entrada. Abierto el plazo para reservar las Sí, entradas que tenemos todavía. Ya tenemos muchas peticiones, ¿no? Y eso también es importante. También tengo que decir que en cuanto al eco que estamos teniendo en redes sociales, tenemos seguidores de Japón, de Estados Unidos, tenemos seguidores de Suiza, Chile, cualquier país de Latinoamérica, con lo cual se nos está conociendo desde muchos países.
tenemos ya incluso peticiones para visitarnos. Y esto también es importante. Bueno, no podemos cerrar este primer podcast sin tocar todavía tres temas, aunque los toquemos un poquito rápido. Uno es el programa. El programa del auditorio principal está ya definido. Estamos cerrando ahora mismo todos los talleres y todas las masterclasses para ponerlas también en la página web. En breve anunciaremos también todos los ponentes que van a participar de ese programa, aunque ya se pueden ver también en la página web. Pero sí que quiero dejar bastante claro a la audiencia que vamos a tocar desde YouSpace, que tendremos tanto ponencias como mesas redondas, aceptación social, infraestructura urbano, sobre todo parte muy importante que es la de elevar la formación en el sector de los UAS, que ahí vamos a tener también bastante potencia con instituciones muy potentes. CMS y cultura justa, para mí, de las cosas fundamentales para que el sector avance. Y luego vamos a tener muchos casos reales, muchos operadores compartiendo su experiencia, que yo creo que esto va a ser para mí lo más interesante de cara a los operadores de drones que quieran venir a visitarnos. Vamos a hablar de casos reales para energía, infraestructuras, telecomunicaciones, emergencia, seguridad, logística, puertos. Pero también vamos a hablar de ayudas y subvenciones para el I+D+I en el sector aeronáutico. Vamos a hablar de cómo conseguir inversión, tanto pública como privada. Vamos a hablar de internacionalización, cómo irnos a Europa como también Latinoamérica. Tendremos un guiño y tendremos una mesa redonda de Latinoamérica. Pero bueno, también hablaremos obviamente ya no solamente de drones, sino de lo que se hace con los datos que recogemos con estos drones y el modelo de negocio del Drone as a Service. Cómo hay que gestionar la innovación y más casos reales de construcción, audiovisual, agricultura y un poco, pues eso, ¿no? Ese es el programa del auditorio principal. Además, tendremos todos los talleres y workshops, pero hoy, bueno, ya lo he adelantado un poquito, pero queríamos presentar en primicia lo que vamos a hacer con el foro de tecnologías duales. Si quieres, Vicente, Sí. tú un poco de dónde viene este foro y cómo hemos llegado hasta este foro y luego ya contaré yo un poquito también. Sí, ahora la vista atrás es un poco difícil, ¿no? ¿Quién tiró la primera piedra, no? ¿O de dónde salió la idea? Pero hemos hablado con tanta gente. A ver, nosotros queríamos, lógicamente, hablar de la parte de seguridad y defensa como una vertical más de la que se trata en el Congreso, que no es el foco principal del Congreso. Entonces, fue posiblemente hablando con la administración pública, o las administraciones que nos están apoyando, que nos están ayudando en este momento, nos están acompañando, y sí que plantearon que para ellos era importante hablar de tecnologías duales de una forma un poco separada del resto del Congreso. Entonces, la idea es hacer un foro paralelamente uno de los días, seguramente será el segundo día por las mañanas, una sala aparte dentro del Congreso en la que va a haber pues, una serie de empresas, instituciones, acciones, con intereses y con voz dentro de las tecnologías duales que se van a sentar y van a hablar de diferentes formas. Habrá una mesa redonda con tranquilidad, habrá unas cuantas ponencias, un debate y habrá toda una serie de personas muy expertas en esos temas en los que van a tener la oportunidad de hablar sobre tecnologías duales. Y va a ser se va a hacer paralelamente en un escenario distinto. La verdad es que tengo que decir que independientemente de dónde surgía la idea, que fue una propuesta, cada vez que hemos mencionado esa palabra foro dual, esas tres palabras, todo el mundo nos ha dicho que sí. Además hablamos de personas de primera línea, potentes, absolutamente confirmadas, asociaciones, y tenemos un apoyo importante y va a ser una pieza importante dentro del Congreso. La verdad es que ha sido todo un acierto y, como he dicho antes, fue toda una inspiración recoger un poco el guante de la administración pública y decir, pues sí, lo podemos hacer. A ver, Y de hecho, se ha funcionado muy bien. yo diría que esto no sería posible no podría haber sido posible sin la colaboración, por un lado, de Ayuntamiento de Valencia y de Generalitat Sí, Valenciana a través de distintas consellerías que nos han estado apoyando. Y además, hay muchas ganas dentro del ecosistema valenciano de hablar de defensa y de hablar de tecnologías duales. Tenemos que decir que este foro de tecnologías duales no va a estar abierto al público general, va a ser un foro a puerta cerrada, lo van a poder visitar fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, defensa, infraestructuras críticas y emergencias. Esto se ha hecho así porque han sido las propias empresas participantes, instituciones participantes las que lo han solicitado para poder dar información acerca de sus tecnologías que el público no tiene por qué saber. Hemos decidido hacerlo así, se va a hacer en una sala también de 120 personas de capacidad. Y la verdad es que estamos muy contentos. Hay muchas empresas, como dice Vicente, que se nos han ido uniendo y lo que vemos es que muchas ganas, ¿no? de participar de todo esto. Y yo, bueno, para terminar, no me gustaría tampoco
abandonar este primer podcast sin por lo menos nombrar, ¿no? Aquellas empresas, instituciones que han estado con nosotros desde el principio. Aedron estuvo desde el principio, Generalitat, Ayuntamiento de Valencia, pero también AEDAE, la Asociación Española de Derecho Aeronáutico, que también nos ha apoyado desde el principio, ECN Center, que también se ha sumado a esta iniciativa, Fadacatec, no solamente Fadacatec, sino también ECUAS, que también es una asociación que prácticamente ha nacido hace muy, muy poquito y está teniendo muchísima relevancia. A nivel de Valencia, desde luego, España Aero, no podríamos hacer esto sin el apoyo tampoco de España Aero, Startup V, Valencia, la UPV, sí. Luego Hub, la Fundación Hub para temas agrícolas, tenemos para tema de logística tanto CEL como CITED, Ametic, que ha estado ahí también desde el principio, FEDIT, Federación Edith. Española de Municipios y Provincias, la Red Española de Centros Tecnológicos, Red de Academia de Gobierno Abierto, Puertos del Estado, bueno, sí, y muchos más que se nos quedan en el tintero. Bueno, Telefónica también viene como colaborador y viene que el grupo ETRA va a ser patrocinador, es patrocinador plata del evento y Rigitech, Rigi Technologies también es patrocinador plata del evento y vendrán a contarnos todos sus desarrollos con drones. Y la verdad es que es verdad que todas estas empresas que hemos nombrado y muchas con las que todavía estamos hablando, por una parte nos han felicitado en la concepción de este Congreso 360 grados, que pone al operador en el foco y pone la operación en el foco y intenta mitigar o disminuir todas esas barreras para que los operadores puedan elevar su nivel. Y bueno, pues que estamos muy, muy contentos, la verdad, que seguiremos anunciando cosas de cara a septiembre, que cada vez queda menos. Ahora mismo estamos a 18 de agosto y quedan menos de 4 meses, Vicente, para Vean Drone Lo sé. Operators también. Nos queda todavía mucho trabajo. Vamos a ir anunciando y vamos a incrementar el volumen también de comunicaciones que vamos a hacer, sobre todo ya destinadas a los operadores. Estaros atentos porque vamos a hacer muchísimas promociones para que podáis Sí. adquirir la entrada a un coste inferior. También tenemos bastantes acuerdos con muchas de estas asociaciones que hemos dicho, entonces si formáis parte de alguna de estas asociaciones o pensáis que alguna de esas asociaciones tendría que formar parte del ecosistema de partners y tener ventajas, por poneros en contacto con nosotros, estamos siempre abiertos y que bueno, que al final ni Vicente ni yo hacemos esto para hacernos ricos, obviamente, sino que lo hacemos para rellenar ese hueco que había en el sector, para tener un evento enfocado a los operadores de drones y que después de este año y medio de trabajo podemos decir que creo que vamos a tener evento para bastantes años y que la Sí. aspiración es convertirse en un evento europeo de referencia y que pase aquí, en España, concretamente en Valencia, que pues eso, que Sí. estamos muy, muy orgullosos. Yo creo que por mi parte, por terminar, porque llevamos ya mucho tiempo hablando, como nos pasa siempre, mi sensación, por supuesto, es de agradecimiento, de relativa tranquilidad, y que creo que nuestra sensación ahora mismo, y bueno, lo podemos decir, que nuestra intención es que salga bien y pensamos que va a salir muy bien. Esa es la idea, ¿no? Que realmente va a funcionar muy bien. Vamos a generar suficientes momentos de encuentro, de debate, que realmente la intención es que salga bien y que dure muchos años. Esa es la intención. También se nos ha olvidado decirlo, pero bueno, también hay que mencionarlo. 2 días del Congreso acabarán todas las jornadas de conferencias, mesa redonda, coaching y tal, y tendremos un catering para que todos los asistentes Sí. también puedan tener un poquito de ese after work o after party para poder, pues eso, socializar, hablar con todo el mundo y que al final nuestra idea siempre ha sido hacer un evento un poco premium, de tener muchísimos expositores. La idea es que esto sea un congreso profesional, mantener un número bajo en cuanto a las empresas que van a participar, no meter muchas empresas de la misma categoría, tampoco siempre lo queremos limitar a 2 o 3 empresas máximo de una categoría, para que esto no se convierta en un patio de un colegio. Haya el que venga, que tenga un cierto sentido y que tenga todo bastante coherencia. Y bueno, que estáis todos invitados a venir y a participar. Os esperamos y que os manteneros atentos a las redes sociales porque vamos a tener bastantes novedades y noticias en los próximos días y semanas. Un placer. Hablamos Un en placer. breve. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludo. Adiós. Un saludo.